buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en Es Radio y que llevan ustedes escuchando, como siempre, desde las 6 en punto de la mañana. Estamos ya en nuestra segunda hora y hoy, como siempre, les acompañaremos hasta las 12 del mediodía en la antesala de lo que es un puente estupendo, maravilloso, que se presenta radiante y además extraordinariamente agradable prácticamente en toda la península. Hoy, por cierto, celebramos el día de Santa Pelagia y Santa Thais. No sé si tenemos alguna socia en el Club de Libertad Digital que se llame Thais o Pelagia, pero si es así, felicidades a ellas. Bueno, como les decía anteriormente, los cielos están despejados en toda España, las posibilidades de lluvias y de precipitaciones débiles solamente se limitan al extremo oriental de la península, al oeste también de Baleares, y algo más probables e intensas, eso sí, en la Comunidad Valenciana. En Madrid, a esta hora, en el centro peninsular, estamos a 12 grados, camino de los 25, y la máxima hoy la encontramos en Granada y en Córdoba con nada más y nada menos que 31 grados, la mínima en Vitoria con 4 grados. Bien, ayer tuvimos ocasión de asistir en Madrid a dos desfiles, a dos pasarelas. La primera de ellas, la de los presupuestos generales del Estado, protagonizada por el presidente del Gobierno y por la vicepresidenta Yolanda Díaz, y la segunda, la realizada por el diseñador Palomo Spain, que transformó el Paseo del Prado en un patio andaluz en Córdoba, su nueva colección otoño-invierno. Créanme cuando les digo de verdad que a una le cuesta cada día más poder entender esto y comprender esto, cómo un país puede dar tanto de sí en un sentido contrario y en el otro, cómo por un lado puede ser capaz de mostrar y exhibir tanto talento y en otro lado ser capaz de exhibir y demostrar tanta idiocia. Y entiéndanme que en este último caso no me estoy refiriendo a Palomo Spain, en ningún caso me estoy refiriendo al Gobierno y, por supuesto, a Pedro Sánchez. Unos presupuestos que tienen una prioridad absoluta y es el consolidar la recuperación económica y el que esa recuperación económica sea lo más justa posible. Por primera vez el Gobierno hace un paseillo en Moncloa previo a la presentación de los presupuestos que la semana que viene ya comienzan su trámite en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz van a exhibirse para demostrar esa unidad y a golpe de globo sonda presentan unas cifras que muchos adelantan serán las últimas antes de las elecciones. Y este es, en mi opinión, uno de los puntos clave que explica muchas de las cosas que hemos visto, que hemos asistido y que les hemos tenido que contar a lo largo de esta semana. El primero de ellos, el anuncio de una ley vivienda que se atribuye a Unidas Podemos y que resulta que el Gobierno tiene que salir a corregir en plena presentación porque a nadie le cuadra que exista un alquiler de 600 euros en un mercado, como se dice ahora, tensionado, que no es otra cosa que en aquellas zonas donde los precios de los alquileres han subido más, es decir, las zonas más caras de grandes ciudades como por ejemplo Madrid y Barcelona. Y lo que vamos a hacer es facilitar con ese complemento adicional, intentar completar la parte de su sueldo que un tipo de salario de este tipo permite destinar al alquiler. Y va a estar acotada también por el precio del alquiler en torno a los 600 euros. O sea, contratos de alquiler que se suscriban en esa escala de precios, en ese nivel de retribución y dirigido a personas jóvenes. Claro, en ese momento cuando la ministra, hay que decir que María Jesús Montero salió en la sala de prensa de Moncloa y eclipsó directamente a la nueva portavoz del Ejecutivo, a Isabel Rodríguez, que desapareció debajo de la mesa. Marisú tiene esa cualidad, en donde sale, allá triunfa, y la verdad es que se la echaba de menos, no por lo que dice, tampoco como lo dice ni lo expresa, pero realmente le agradecimos el poder olvidarnos de la nueva ministra portavoz durante unos instantes. Pero claro, dice, alquiler, 600 euros, Madrid, Barcelona, ¿alguien me puede explicar en qué barrio de Madrid, en qué barrio de Barcelona uno puede alquilar una casa por 600 euros? En una de las zonas, de los barrios donde más ha subido el precio de la vivienda. Claro, luego tenía que salir la ministra y corregir y decir que esta cifra era ampliable a 900 euros. Como les digo, en plena presentación de los presupuestos, improvisando una vez más. Y segundo, la presentación de ese bono joven para la cultura, mejor dicho, lo que el Gobierno considera que es cultura y que no es otra cosa que una paguita para los nuevos votantes.
hay que priorizar cuáles son los sectores que queremos ayudar. Y es por ello que el sector de la tauromaquia se queda fuera del bono, con independencia de que, por supuesto, es un elemento cultural, pero no tiene más. Es simplemente el elemento que nos va a permitir pues que aquellos que más han sufrido durante este periodo por culpa de la pandemia puedan de forma progresiva recuperar sus aforos y recuperar su público. Está hablando de la cultura, y quien conozca España y quien conozca la historia de España, hablar de la cultura de España, por supuesto, es hablar de la tauromaquia. ¿Ha visitado alguna vez la ministra Montero el Museo del Prado, la serie de tauromaquia de Francisco de Goya? ¿O simplemente ha leído a nuestros clásicos? ¿Ha escuchado nuestra música tradicional, nuestros pasodobles, la ministra? ¿Eso es cultura o no es cultura? ¿No ha sufrido la tauromaquia, no ha sufrido el mundo del toro la pandemia como el resto de sectores de la cultura? Bueno, repásese la ministra Montero la entrevista que le hizo aquí no hace demasiados meses a Morante de la Puebla, Federico Jiménez Los Santos, hablando precisamente de la imposibilidad de organizar festejos taurinos. ¿Cuánto dinero crea la tauromaquia, el mundo del toro en nuestro país? ¿Cuánta cultura hay alrededor de ello? ¿Cuánta historia de España hay alrededor de la tauromaquia? ¿Cuánto ha sufrido el sector? ¿Esto quién lo cuenta, quién lo contabiliza? ¿Quién decide en este país lo que es cultura y lo que no es cultura? ¿Quién decide en este país que cultura es comprar un videojuego y no ir a la feria de abril o a la feria de otoño? Eso lo decide el gobierno, que nos quiere ciegos, que nos quiere sordos, que nos quiere mudos. Su paseillo es la evidencia del altísimo concepto que tienen de sí mismos y del desprecio que le merecemos los ciudadanos, sus súbditos. Cuando esto sucede, cuando el gobierno comienza a tratar a los ciudadanos de un país como sus esclavos, como sus súbditos, se llega a este punto, pues suceden las cosas que suceden. Y la realidad es que nosotros, mirando a Iberoamérica, tenemos muchos ejemplos de lo que pasa en los países cuando la clase política alcanza ese nivel de desprecio hacia la ciudadanía. Cualquier cosa, desde luego, puede pasar. Es evidente que no estamos ante unos presupuestos para la recuperación económica, como dice Sánchez, sino ante unos presupuestos para las próximas elecciones. Lo que desconocemos de momento es la fecha que tiene pensada el presidente del Gobierno. Bien, y en este punto, a las 7 y 8 minutos de la mañana, a las 6 y 8 minutos en las Islas Canarias, con Rubén Fernández y con Vanessa Vallecillo vamos a contarles los titulares del Santander. Pero antes, Vanessa, cuéntanos, ¿qué noticias nos traes desde el Banco Santander? Bueno, pues ya sabéis que es el mejor banco del mundo en inclusión financiera, dicho por la revista Euromoney, y que se compromete a que 10 millones de personas entren en el sistema financiero antes de 2025. Lo va a hacer con servicios innovadores como Correos Cash y a través de programas de educación financiera para que todos podamos tomar decisiones financieras responsables. El Gobierno presenta unos presupuestos que suponen el mayor gasto público de la historia, más de 248.000 millones de gasto social y 40.000 millones a inversiones. El Ejecutivo elabora unas cifras expansivas destinadas a los sectores más necesitados y desfavorecidos, en detrimento de las clases medias, que verán cómo se perjudica a sus bolsillos por la recién creada Ley de Vivienda, que interviene en el mercado del alquiler, y una reducción a las aportaciones de los planes de pensiones a 1.500 euros al año. El Ejecutivo trabaja en función a unas previsiones al margen de la realidad que incluso han sido rectificadas por organismos oficiales. Hacienda prevé una recaudación tributaria que crezca un 8%. Esto supone un 232 millones en impuestos, de los cuales 100.000 se recaudarán gracias al IRPF. El despliegue realizado por el Gobierno, y más en concreto por el Gobierno de coalición, no tiene precedentes. Aprovechemos la oportunidad de los fondos europeos para poder modernizar nuestra economía, también nuestra sociedad, hacerla más competitiva y hacerla también más cohesionada. Podríamos resumirlo en una única palabra. Estos presupuestos generales del Estado otorgan tranquilidad. Desde un gobierno que gobierna, que hace eficaz cada una de sus políticas públicas. En el día de hoy hemos aprobado los que hemos venido a llamar presupuestos de la recuperación justa, que pretenden hacer de España un país más productivo, más competitivo, más sostenible y garantizando que la mejoría económica llegue al conjunto de la familia.
Si ustedes tienen ocasión de asomarse hoy a la prensa de papel, en este caso, les recomiendo que no se pierdan las fotografías de portada de la mayoría de los periódicos de tirada nacional, entre ellos El Mundo, La Vanguardia, con esa fotografía de Pedro Sánchez y de la vicepresidenta Yolanda posando en los jardines de la Moncloa. La verdad es que lo más parecido a una boda o a una preboda podría ser este paseillo. El presidente del Gobierno con la planta que ya nos tiene acostumbrados, con esa manera de andar tan característica, que no seré yo quien la califique, y la ministra Yolanda Díaz con un vestido blanco, como si de una novia se tratara. Bueno, pues les falta ir de la mano y el ramo de flores a la vicepresidenta en una de ellas. Lo cierto es que esta escenografía es totalmente inexplicable. Bueno, sí es explicable, pero es inédita. Nunca antes unos presupuestos generales del Estado habían estado precedidos por este paseillo de boda, acudiendo a la capilla, como quien dice. Estábamos acostumbrados, lógicamente, y una que ya tiene unos cuantos años, a esas furgonetas cargadas y cargadas de papeles en principio, luego al pendrive. Ahí nos costó un poco poder acostumbrarnos a ello, pero realmente a esta situación de preboda o de posboda uno no pensó nunca, jamás, que tendría que contarlo de esta manera. Bueno, la muestra evidente de que no estamos ante unos presupuestos, sino ante la penúltima apuesta electoral del Ejecutivo, son esas dos novedades, esa ley de vivienda y ese bono joven, un engaño que el Gobierno tiene que salir, como les decía anteriormente, a corregir en plena rueda de prensa de la ministra del ramo, de María Jesús Montero, al hablar de ese límite de 600 euros, que todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, pero ¿qué casa me alquilo yo en Madrid o en Barcelona por 600 euros y encima en los barrios, como dicen ellos, tensionados, es decir, donde más ha subido el precio del alquiler? O, por ejemplo, ¿Cómo me explico yo que este bono precisamente destinado para aquellos jóvenes que tienen 17 años pero que van a cumplir 18 el año que viene, y no para los que tienen 16 y van a cumplir 17, ni para los que tienen 18 y cumplirán 19? Anda, justo los que van a votar. Los que van a votar en las próximas elecciones autonómicas, municipales, los que van a votar en unas próximas elecciones generales, si es que se adelantan, si es que no se adelantan. En fin, escuchen las dos precisiones, las dos explicaciones que la ministra Montero hacía durante la rueda de prensa. Así calificaba la ley de vivienda la ministra y así respondía a la pregunta de ¿no es esto un poco electoralista? Nada más que se conoce de la ley 2 o 3 cuestiones que son residuales. Lo importante, yo que conozco la ley, es el conjunto de medidas que conlleva de impulso a la oferta de parque público, de capacidad de que afecta a todos los colectivos, de cómo y de qué manera se pone a disposición de las ciudades instrumentos. Es una ley preciosa, la primera ley de vivienda de nuestra democracia. Coincide con la edad que una persona se incorpora sociológicamente al sector joven, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que están obsesionados con las elecciones. No, desde luego no este Gobierno. Este Gobierno está pensando en cómo y de qué manera los jóvenes pueden tener un atractivo añadido para que se incremente su participación en los eventos culturales. Bueno, ¿me puede explicar la ministra cuándo se incorpora uno sociológicamente al sector joven? Porque yo de verdad conozco a señores de 50 que sociológicamente se han incorporado al sector joven con 51, incluso de 60. Ahora es cuando nos incorporamos sociológicamente al sector joven. Incluso ya les digo yo que hay hasta señores de 80 que sociológicamente se acaban de incorporar al mundo joven. Y luego, por otro lado, si esta ley de vivienda es tan bonita, tan preciosa y tan estupenda, ¿por qué el ministro Bolaños era incapaz de dar los detalles de esa ley tan bonita y tan preciosa en la presentación de la ley, en el anuncio de la ley? A las preguntas de los periodistas, ¿es por individuo? ¿Es por vivienda? ¿Cuál va a ser el coste? Preguntas que el ministro Bolaños fue incapaz de responder. ¿Por qué? Porque la ley no estaba hecha, porque fue una improvisación más durante esta semana a las que hemos asistido y que les hemos contado. Bueno, esta misma semana, ayer mismo, les contábamos cómo
la oposición, en este caso el Partido Popular, había estado muy rápido a la hora de reaccionar las diferentes comunidades autónomas gobernadas por el PP a la hora de presentar esa contrarreforma a la ley de vivienda, precisamente para tratar de paliar esa intervención que va a hacer el Estado en nuestro patrimonio, ¿no? Bueno, pues ayer la oposición es verdad que salió en bloque a la hora de criticar estas cifras y todos, absolutamente todos los partidos apuntaban a esa próxima cita electoral. Sí, la oposición en bloque critica los presupuestos del gobierno. El PP los considera un engaño, desde Vox un pago más a sus socios independentistas. Escuchamos a Teodoro García Egea, Espinosa de los Monteros y Edmundo Val. Deberían de, por una vez, no engañar a los españoles. Pero sí quiero decirle una cosa. Este puede ser el último presupuesto que haga Pedro Sánchez. El último. El próximo, nosotros vamos a trabajar para que lo haga Pablo Casado. Lamentablemente no tenemos muchos puntos de coincidencia con este gobierno, luego es muy difícil que nos podamos poner de acuerdo con ellos, pero es que además, si tenemos pocos puntos de coincidencia con ellos, tenemos prácticamente ninguno con grupos como Bildu, que tienen un pasado que nosotros entendemos que es criminal, o por lo menos una relación con un grupo terrorista. Tienen también el apoyo de RC, tienen el apoyo del grupo Podemos, tienen el apoyo de todos aquellos que nosotros consideramos que no están buscando el bien de España. La primera entrega ha sido las concesiones a la demagogia, las concesiones al populismo, las concesiones en relación con torpedear el libre mercado en materia de vivienda. Bueno, esta es la reacción de los grupos en la oposición, también ayer, lógicamente, muy críticos con todo lo que se presentó en esos presupuestos generales del Estado, que están fundamentados en unas previsiones que se pueden cumplir o no, y que desgraciadamente los expertos consideran que muchas de ellas, lógicamente, no son reales, no son realistas. Incluso algún organismo oficial salió a corregir al propio Ejecutivo. Están realizadas en base a un crecimiento previsto para el año que viene del 7% y veremos a ver qué es lo que sucede, porque aunque las previsiones de crecimiento son buenas, también hay muchos datos, muchas informaciones que hacen temblar lo que pueda suceder el año que viene respecto a nuestro PIB, a nuestro Producto Interior Bruto. Vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con los empleados, con los trabajadores que todavía están en ERTE. Ese 500.000 de personas que continúa en esa situación de ERTE y que ya otra prórroga más, una vez más establecida, la que les va a llevar hasta el 1 de marzo, pues a uno se le presenta prácticamente como imposible. Ese 500.000 de personas se va a incorporar al mundo laboral de nuevo, o ese 500.000 de personas va a pasar a engrosar las cifras de desempleados. Por cierto, un desempleo juvenil, el que registra nuestro país, con cifras superiores al 40%. ¿Me quiere explicar a mí, la ministra Montero, en qué va a servir ese bono joven para paliar ese 42% de paro juvenil que existe en nuestro país? Estamos a unos niveles realmente extraordinarios dentro de la Unión Europea. Nuestros socios, desde luego comunitarios, están en cifras muy, pero que muy por debajo de ese 42% del paro juvenil. Bueno, les decía, ese 500.000 de trabajadores que están en ERTE y al mismo tiempo los efectos de la crisis energética y la escalada de precios imparable que estamos viviendo. Hoy les recomiendo que cuando abran Libertad Digital lean dos reportajes, el de nuestra compañera Beatriz García, que va a estar aquí con todos ustedes dentro de unos instantes, y el de nuestra compañera Sandra León, que se ha ido directamente a un hotel para saber los efectos de esta escalada de precios en, bueno, pues digamos que una pequeña comunidad con un grupo de empleados, cómo están superando ellos esta crisis, si es que la pueden superar, y hasta dónde van a poder llegar con estos precios. El alza en el precio está obligando a las fábricas españolas a tener que parar las máquinas en las horas en las que se alcanzan los picos más caros. La Asociación de Empresas con gran consumo de energía calcula que el sobrecoste de la electricidad para la industria supera ya los 1.500 millones de euros, y las más perjudicadas en este sector están siendo las fábricas de siderurgia, química y metalúrgica. Hablan de ruina ante una situación límite, porque para ellos, ya con el precio de la luz en niveles normales, los costes eléctricos suponen de por sí más del 60% de sus gastos. Un hotel, por ejemplo, necesitaría 200 clientes solo para la luz. Si antes su factura rondaba los 10.000 euros al mes, ahora están pagando 40.000. Así lo ha explicado en declaraciones a nuestro diario Ramón Estadeleya, secretario general de Confederación Española de Hoteles. El sector arrastra un ejercicio nefasto a cuenta de la pandemia y ahora advierten al gobierno de que están perdiendo competitividad a nivel mundial y poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo. Un hotel que está pagando unos 10.000 euros mensuales está pagando casi 40.
Y estamos hablando de un hotel de unas 250 unidades, ¿eh? O sea, significa más de 1.000 euros al día el coste. Lo divides por el número de clientes. Si un cliente paga 50 euros de media, significa que necesitas 200 clientes para pagar la luz. Bueno, pues esto solamente en un hotel que, como les digo, es una pequeña comunidad, y estamos hablando de un hotel que puede estar situado a lo mejor en una gran ciudad, con una gran vida, con un crecimiento imparable, como es, por ejemplo, Madrid. Por cierto, hacía yo alusión a la entrada del informativo aquí a las 7 de la mañana, en esa pasarela de Palomo Spain que se celebraba ayer en el Paseo del Prado en Madrid. Palomo Spain, que pasa por ser uno de los diseñadores más internacionales que en estos momentos tiene España, no pudo presentar esa colección en Córdoba, en su tierra, en Córdoba. La colección se llama Córdoba, hace alusión a Córdoba, a sus orígenes, porque no llegó a un acuerdo con el ayuntamiento de la localidad, precisamente para poder hacer, bueno, pues todo este show, todo este espectáculo como él quería hacerlo en su ciudad. Y finalmente se tuvo que venir a Madrid. Claro, es que muchas veces nos estamos centrando en la situación que se puede vivir en las grandes ciudades, donde, bueno, grandes ciudades no, en este caso Madrid y poco más, pare usted de contar, cuando realmente en las capitales de provincia la situación es bien diferente. Bueno, esto para ejemplo de lo que puede suceder el próximo año y con esas previsiones de crecimiento que está trabajando y que ha elaborado el Gobierno los presupuestos. Vamos a cambiar de asunto, nos vamos a situar ahora mismo en el futuro más próximo del Partido Popular. Ya todo el mundo está pensando en unas elecciones, no sabemos si adelantadas o en unas elecciones municipales y autonómicas, y el Partido Popular, bueno, pues sigue engrosando sus listas de candidatos, y el último en sumarse desde el Partido Ciudadanos, como no podría ser de otra manera, es Carlos Gordillo, que hasta el momento era el responsable de la formación naranja en el País Vasco. Hoy nos desayunamos con la portada de varios periódicos anunciando próximas fichajes también del Partido Ciudadanos para los populares. Carlos Gordillo deja Ciudadanos, según dice, para seguir defendiendo sus ideas. Su salida del partido podría suponer la ruptura de la coalición con la que Partido Popular y Ciudadanos se presentaron a las últimas elecciones vascas. La idea de Génova es que en los siguientes comicios se presente un único partido, mientras la maquinaria sigue trabajando para atraer a gente de Ciudadanos. Según La Razón, en el PP han establecido contactos personales con diputados y senadores de la formación naranja que podrían anunciar el cambio próximamente. Horas antes, el número 2 del Partido Popular, artífice junto a Fran Hervías de estos fichajes, insistía en que el Congreso de Madrid no se va a adelantar y decía que al Partido Popular le ha venido bien la polémica entre Génova y Ayuso. Teodoro García Gea estuvo acompañado de Casado, Almeida e incluso el murciano López Miras. Solo faltaba la presidenta Ayuso, que faltó con la excusa de acudir a una entrevista radiofónica. Después, la presidenta madrileña se dirigía a la Asamblea, donde protagonizó un enfrentamiento con la líder de Más Madrid, Mónica García. Ha recorrido 6.000 kilómetros en avión para que la entreviste Telemadrid, Ayuso, para que esté durante 10 minutos con 4 congresistas, para insultar al Papa y para traer debajo del brazo cero inversiones. Bueno, cero inversiones confesables, porque supongo que también tendrá algunas inversiones inconfesables que algún día saldrán en los Ayuso Papers. Han pasado de saltar capillas a defender al Papa. Cualquier día la vemos con Rebequilla en misa. Hipócrita, es una hipocresía absoluta. Bueno, pues esto es lo que pasaba ayer en la Asamblea de Madrid. Luego abordaremos el siguiente punto en la reforma de la educación en la que está trabajando la ministra Alegría, que esto también es para digerirlo y que tiene desde luego digestión lenta. Vamos a conectarnos al planeta con Iberia. ¿Qué tendrá México para que volemos allí cada vez más? Pues demasiado para poder contarlo. De momento disfrutamos de un precioso amanecer desde un muelle en Veracruz. Y te recuerdo que tenemos 2 vuelos diarios a Ciudad de México. Iberia, 75 años comprometidos con América Latina. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. A las 7:36 de la mañana, las 6:36 en Canarias, les damos la bienvenida. Es la mañana de Federico en Radio. Si es que acaban de incorporarse a nuestra sintonía, les estamos contando las últimas noticias que pasan, por supuesto, por esa desconvocatoria de los paros de la huelga de Renfe. Así que si ustedes cogen habitualmente un tren de cercanías o tenían previsto coger un tren, están de enhorabuena porque esa huelga ha quedado desconvocada. Por cierto, el coste de la misma, más de 1,5 millones de euros que atribuye Renfe
referencia al coste que ha supuesto esto y, lógicamente, no está teniendo en cuenta el gasto que supone para todos aquellos que, no pudiendo coger un tren o un cercanías, han tenido que sacar su coche de casa para tener que trasladarse. Esto, como siempre, no lo contabiliza nadie. En fin, que estamos ante un puente que puede ser extraordinario, con un tiempo, la verdad es que muy primaveral, incluso veraniego en algunos puntos de la península, así que a todos aquellos que puedan disfrutarlo, enhorabuena, porque por ejemplo en Granada y en Córdoba van a encontrar máximas de 31 grados, en Madrid, en el centro peninsular, a esta hora 12 grados, pero vamos camino de los 25, y en Vitoria mínima, eso sí, de 4 grados, allí van a seguir durmiendo estupendamente, no sé si por efecto del fichaje de Gordillo por parte del Partido Popular. En Ciudadanos desde luego se han debido de quedar congelados. Un tipo curioso, al menos en cuanto a su estética, Gordillo. He de confesar que no he seguido demasiado su trayectoria política, pero que ahora me voy a poner las pilas, desde luego. Ahora, eso sí, me impacta ver a día de hoy un hombre que sigue vistiendo con pajarita, sobre todo cuando es una persona tan joven. Es peculiar, al menos, ¿no? Así que, bueno, llamar la atención, desde luego, ha llamado la atención. Ayer posaba en la sede de los populares, por cierto, en Vitoria, con la pajarita y con el traje que le ha hecho tan particular, tan peculiar. Bueno, solo lluvias hoy en Valencia, serán intensas en algunos puntos, y también al oeste de Baleares. Con Silvia Ribeiro y con Rubén Fernández les contamos, como les digo, otras noticias que nos ha dejado la jornada, y tenemos que abordar precisamente, bueno, pues esas novedades que se están introduciendo en la Ley de Educación, que la ministra Alegría está elaborando precisamente para mejorar la educación en nuestro país, y que, según todos los datos que estamos conociendo y que les estamos contando, la verdad es que mucho nos tememos que va a ser, por supuesto, todo lo contrario. Bueno, atención al reparto horario por asignaturas, porque en esto está la novedad que hoy les tenemos que contar. Pilar Alegría ha introducido ciertas novedades en el borrador sobre la reforma educativa. Ya no va a decirles a los niños de entre 6 y 12 años qué se considera que está bien y qué está mal en la asignatura de valores cívicos y éticos. Sin embargo, la asignatura seguirá impartiéndose en las más de 100 horas lectivas que se han recortado de religión. El borrador se va a enviar ahora a las comunidades, que tendrán que ajustar las horas lectivas. En las regiones sin lengua cooficial, los reales decretos suponen el 60% del currículo, y en las que tengan lengua cooficial, el 50%. En Cataluña, los rectores de 8 centros públicos se han unido en la firma de un documento para imponer el 80% de las clases en catalán en lugar del 50% actual. Planean extrapolar esto también a los estudios de máster y doctorado. En el texto avalan también la última iniciativa puesta en marcha por la Generalidad, en la que se pueden denunciar a aquellos docentes que utilicen el castellano en lugar del catalán. Una polarización que da lugar a agresiones y acoso, como el que le contábamos ayer a los jóvenes de la Asociación Constitucionalista SEACABAT. Ayer avivaba el odio contra estos jóvenes desde la CUP la diputada Eulàlia Reguant. Antes de empezar, antifascistas siempre, y por lo tanto todo el apoyo a los estudiantes que ayer en la universidad frenaron una vez más el fascismo y lo expulsaron de las universidades públicas de este país. Bueno, alguien debería ya estar en la estancia o el lugar donde proceda para denunciar a esta señora. La siguiente agresión que sufran los miembros de la asociación SEACABAT debería imputarse a esta señora, que está animando a los violentos, que está animando a los que no defienden la Constitución, ni la libertad, ni la igualdad, a que les agredan en la próxima carpa que organicen en las universidades catalanas, o en las escuelas, o en la calle, donde ellos deseen y donde ellos quieran. Bueno, pues mientras el Gobierno nos da alpiste con su abono joven, o con su bono joven, y nos dice en qué está bien y en qué está mal que nos gastemos el dinero en cultura, bueno, pues en Cataluña suceden cuestiones como esta. Pero alguien debería denunciar ya a esta señora, porque la siguiente agresión que sufran estos universitarios, estos chavales que lo único que hacen es defender la Constitución en su país, se podría imputar desde luego a ella. Bueno, como les decía, el borrador de ese bono joven también
variado y también presentado a destiempo, con una improvisación absoluta por parte del presidente del Gobierno y de todo su gabinete, pues ha sufrido correcciones de última hora y, por ejemplo, el Gobierno considera que ese bono para los próximos jóvenes que cumplan 18 años en nuestro país a partir del año que viene no va a poder gastarse en toros, porque el Gobierno considera que la tauromaquia, que los toros, no es cultural. El mundo del toro denuncia ese sectarismo del Gobierno por excluir la tauromaquia del bono cultural que pagará a los jóvenes cuando cumplan 18 años. No descartan acudir a los tribunales, pero antes se van a reunir con el ministro Miquel Iceta. Es poco probable, sin embargo, que haya algún tipo de rectificación, porque es esa una de las líneas rojas impuestas por Podemos. Victorino Martín es el presidente de la Asociación Toro de Lidia. Que, por supuesto, vamos a ir a los tribunales, vamos a buscar amparo en la ley, no nos vamos a estar quietos ante este ataque a la libertad, y lo que está claro que esta medida deslegitima al ministro Iceta como representante de la cultura en nuestro país. Podemos reacciona de manera unánime atacando a la justicia por la condena al diputado Alberto Rodríguez por agredir a un policía. El Tribunal Supremo le ha impuesto una pena de 1 año y medio de cárcel que ha sustituido por una multa de 540 euros y de 1 año y medio de inhabilitación, por lo que deberá dejar su escaño en el Congreso. Rodríguez, que ha recibido también el apoyo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha anunciado que recurrirá. En primer lugar, como siempre, respetar todas las resoluciones judiciales. Me consta que el diputado va a interponer el recurso y, por tanto, quedaremos a resultas de lo que resuelvan. También me consta que existen votos particulares respecto de esta sentencia. Y, si me permiten, al margen de la valoración de la resolución judicial, conozco muy bien el caso del señor Rodríguez y, por supuesto, mi solidaridad con el mismo. Bueno, pues esta señora que dice que respeta las decisiones judiciales, que hoy la encontrarán vestida de novia en las portadas de todos los periódicos y que es vicepresidenta del Gobierno de España, con esa declaración lo que acaba de hacer es la persona que ha atacado, al agresor, a la persona que ha sido condenada, la ha convertido directamente en víctima. De golpe y porrazo, sin respetar a la justicia y sin respetar los valores fundamentales que debe tener una sociedad. Pero claro, si empezamos a los niños a no enseñarles lo que está bien y lo que está mal, como les acabamos de contar también con la nueva ley, volviendo otra vez a esa parte o ese tipo de indefinición de los valores fundamentales, si uno nace y no se le enseña qué está bien y qué está mal, ¿qué se puede esperar de esa persona en unos años? Pues que haga lo que hace Alberto Rodríguez, que es patear a un policía y que llegue una vicepresidenta y que diga que eso está bien hecho. Es realmente frustrante y lamentable tener muchas veces que contarles a ustedes las noticias, pero es que es lo que hay. Es lo que hay. La vicepresidenta del Gobierno convirtiendo a un agresor, que es además diputado en las Cortes en este país, en una víctima. Y aquí nadie dice nada y encima la tenemos que ver vestida de novia en los periódicos. Y contárselo a ustedes, que es lo más triste y lo más lamentable. En fin, novedades en cuanto a las restricciones por el COVID en Madrid. Sí, Madrid va a reabrir las pistas de baile de las discotecas este mismo fin de semana, tras 20 meses cerradas por la COVID. Desde hoy se podrá bailar, pero con distancia de seguridad y con mascarilla. Tampoco se podrá beber en la pista de momento. Esto mientras España entra en riesgo bajo por COVID-19 al alcanzar los 50 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que no se veía desde el mes de julio de 2020. Andalucía bajará el tipo máximo de impuesto de herencias entre hermanos del 70 al 45%. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegura que Andalucía se convertirá así en la comunidad autónoma con el régimen más favorable. Esto se suma a la bonificación al 99% entre padres, hijos, cónyuges y abuelos ya existente desde hace meses. Mientras yo sea presidente del Gobierno de Andalucía, el impuesto de sucesiones y donaciones nunca volverá a Andalucía. Ni subiremos ningún tipo de impuesto, ni de actos jurídicos documentados, ni tampoco patrimonio. En fin, más son ya las 7:45 de la mañana, las 6:45 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida regresamos con el resumen de la prensa económica de CaixaBank. Beatriz García, buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, interesantísimo, por cierto, el reportaje que publicas sobre el coste que está suponiendo para las grandes fábricas, ¿verdad? Esa aumento, esa escalada de la energía, del precio de la energía, también esa dificultad, ¿no?, para conseguir los materiales, el incremento que se está
reproduciendo en el coste de producción de prácticamente todo, porque hablábamos al principio de los coches, pero yo el otro día estuve visitando una obra y me comentaba el responsable de la misma el coste de los materiales, cómo eso repercutía, lógicamente, en el coste final de ese producto, de esa vivienda, de esa obra que estaban haciendo y cómo, bueno, pues eso de alguna manera u otra tenía que repercutir en el precio final, ¿no? Sí, a eso están jugando los fabricantes de todo tipo de productos, a hacer un poco cuentas de cómo no repercutir demasiado el precio en el producto final, pero claro, es que los costes, por ejemplo, esto que el artículo que llevamos en Libre Mercado, de que ya hay fábricas que están empezando a parar plantas en España, o sea, lo que pasó en Reino Unido hace 2 semanas está pasando ya aquí. Hay horarios donde es insostenible mantener la producción porque sale demasiado caro. A lo mejor industrias de la metalurgia, de la química, son industrias donde el 50-60% de su coste de producción es energético, es eléctrico. Y entonces, claro, pues es que no pueden asumir, cuando se ha cuadruplicado el precio de la luz, no pueden asumir esa producción y están parando, mandan a la gente a casa, paran y, por ejemplo, se empiezan a hacer trabajos de mantenimiento que normalmente hacen en vacaciones. Oye, pues vamos a revisar el horno, que eso no gasta luz. Apagamos todos los hornos y nos ponemos a limpiarlo, a arreglar la máquina que sea. O sea, están en ese plan y no pueden más. Dicen que es completamente ruinoso, que no pueden garantizar ni siquiera la viabilidad de las plantas a futuro si esto sigue así, porque bueno, es que no, si miramos los futuros de los precios del gas o de los precios de la luz, tampoco hay muchas esperanzas. Entonces, bueno, pues la ministra Rivera, que solo lleva 5 días hoy, se está reuniendo con las eléctricas, le están planteando soluciones a la ministra, pero ya está echando balones fuera. Parece que su decretazo no lo va a llevar a cabo porque era una chapuza, y ya, bueno, pues que Bruselas le arregle este entuerto. Entonces, pues no, el panorama desde luego es desolador. Además, claro, con unos presupuestos que se nos están presentando, me imagino que hoy toda la prensa económica además irá por ahí, como bueno, los presupuestos de la recuperación, es el eslogan escogido por el Ejecutivo, con unas previsiones de crecimiento que se pueden cumplir o no, Beatriz, ¿no? Porque pues yo creo que vamos, que son cuentas que es que caen por su propio peso, puro humo. Promete la ministra que vamos a bajar el déficit al 5% sin reducir el gasto récord. O sea, este año 2022 lo lleva expansión, pero vamos, todos los medios hemos ido por ahí porque es que es el año donde se empiezan a reducir las partidas de la crisis sanitaria. Tenemos menos gasto en ERTE, tenemos menos gasto en las prestaciones por cese de actividad de los autónomos, y el gobierno decide que va a gastar más que nunca en la historia de nuestro país, rozando los 200.000 millones de euros. Y bueno, pues ha sacado la chequera para compensar a los jóvenes, promete unas reducciones del déficit imposibles, piensa que nuestro país, bueno, va a crecer como si nunca hubiese crecido cuando estamos como estamos y tenemos una crisis energética que hay que tenerla en cuenta. Y bueno, pues es lo que presentaron ayer sin ningún tipo de control, es presupuestos del despilfarro. Bueno, pues en Libre Mercado, aparte, damos algunas propuestas, son las 5 medidas de Madrid para la vivienda. Hablábamos ayer de esas contrarreformas, ¿no? Si se pueden llamar así, que algunos gobiernos populares, ¿no?, están presentando o van a empezar a elaborar un poco para compensar la nueva ley de vivienda de la que tan orgullosa, esa ley tan estupenda, ¿no?, tan divina, tan bonita, ¿no? que ha presentado la ministra Montero. Pues es que por suerte, digo por suerte porque todavía no me fío hasta que no vea el texto con mis propios ojos, por suerte, bueno, pues se van a mantener las autonomías, o sea, la autonomía de cada comunidad autónoma en cuanto a la vivienda. Entonces ya Madrid dice que no va a aplicar nada de lo que está aprobando Pedro Sánchez. Entonces, pues nada, muy bien. Madrid, ¿dónde apuesta? Pues por ejemplo en la oferta. Está favoreciendo licencias de obras, cambios de usos de edificios, hacerlo mucho más rápido para que haya más viviendas que se puedan poner en alquiler o a la venta. Liberar suelo. Ha anunciado una ley de liberalización de suelo Ayuso bastante importante. Entonces, bueno, pues por el lado del ayuntamiento también, frente a Carmena, que paralizó todas las grúas, no le gustaba ningún proyecto, todos los ponía en entredicho, pues el ayuntamiento sí que es verdad que está agilizando más pues la operación Chamartín. Tenemos otra operación también que se llama Nueva Centralidad del Este, que a ver si le cambian el nombre porque es un poquito raro, pero bueno, se pretende levantar 20.000 nuevas viviendas. Tenemos los PAUs del sureste, donde se van a levantar más de 100.000 viviendas. Y bueno, pues frente a la intervención, libertad y más oferta, que es lo único que puede ayudar
a bajar los precios de las viviendas. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, luego te escuchamos en la apertura de la bolsa. Muchas gracias, Beatriz, y por supuesto les recomendamos siempre que lean Libre Mercado, el reportaje de Beatriz, el de Sandra, y también, bueno, pues esas 5 medidas para Madrid en esa, contrarreforma para la vivienda en nuestra comunidad autónoma y en otras comunidades autónomas, por supuesto, en este caso gobernadas por el Partido Popular. Vamos a hacer una pausa, se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos. Hoy con la República de los Tontos, por supuesto, como todos los días, pero también organizamos la Resistencia con Rosa Díez. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.